Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, señoras y señores. Un poco llegó el día, ¿no? Llegó el día. Vamos a tomar contacto este mismo instante con el distinguidísimo y estudioso penalista que tiene el país, al que confiamos permanentemente, conjuntamente con otros destacados hombres del derecho y la juridicidad en términos de estudios. Confiamos siempre su testimonio, confiamos siempre la interpretación que da a cada uno de los pasos que este juicio denominado histórico, juicio histórico, ya le entendí, muchas gracias, muy buenos días. Le estoy saludando, compañero. 6:56 de la mañana. Llamar a juicio a los 13 procesados acusados por el fiscal general Carlos Vaca en grado de autores del delito de asociación ilícita, incluido el vicepresidente sin funciones Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el señor excontralor Carlos Polit, fue la resolución, señoras y señores, que dio a conocer ayer el juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia. Poco más de 3 horas le tomó a Jurado, o sea, al señor juez, hacer la lectura del fundamento jurídico con que resolvió el llamado. Como estoy con el doctor Zavala Egas, él ubicado en el estado de la Florida, o sea, en los Estados Unidos de Norteamérica, tengo que darle a conocer una premisa de los diarios ecuatorianos, de los diarios nacionales, a efectos de que tome conocimiento de los pasos que han dado, en este caso, los jueces. Entonces, el señor juez Jurado dice, doctor Zavala, que basado en los elementos entregados por la Fiscalía, señaló que existían presunciones suficientes de la participación de los procesados en el delito de asociación ilícita. Por ejemplo, sobre Glass dijo que él, como ministro coordinador de sectores estratégicos y vicepresidente de la República, y teniendo como intermediario a Rivera, recibió pagos de Odebrecht a modo de comisión, mediante pagos que iban entre el 1 y el 1,3% de 5 contratos estratégicos en los que los brasileños trabajaron. Del total de 18 personas procesadas en esta causa,
Únicamente, doctor Zavala, 13 han pasado a la etapa de juicio. La resolución emitida por el juez llegó a 43 días de que Glass se le cambió la prohibición de salida del país por la orden de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Y a 165 días de que se dio inicio la instrucción fiscal con la detención de Rivera y 5 personas más. En este caso, Fiscalía emitió el miércoles un dictamen que se llama abstentivo a favor de 4 exfuncionarios de Odebrecht, entre ellos el José Santos, del cuento, y el gerente de la empresa Equitranza. Ok. Y en cuanto a Santos, pese al convencimiento de la participación determinante de este en el mando de la estructura del delito de asociación ilícita, el obstáculo legal fue que no podía ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Según Fiscalía, Santos ya había sido sentenciado en Brasil por estos actos. Un total de 180 indicios que van a ser evaluados en la etapa de juicio, aunque el señor defensor dice, no tienen una prueba, es un disco rayado, no tienen pruebas. ¿Verdad, señores oyentes y distinguido invitado, al desarrollo de una interpretación de primera instancia de lo hecho por el señor juez? Entonces el juez acoge el pedido de fiscal de excluir versión de Correa. Este es un capítulo que seguramente también tiene su importancia y su trascendencia, y un buen manejo de las leyes, una buena aplicación de la normatividad penal. Entonces, señoras y señores, lo que estamos nosotros solicitando es lo siguiente. Le pedimos al versado penalista Jorge Glass que tenga la gentileza de darnos a conocer si los pasos por los que ha optado el juez, de decir, yo hasta ahícito nomás llego, perdone por el diminutivo a la ecuatoriana, en la Sierra Nacional especialmente, hasta ahícito me quedo. Voy a designar o voy a entregar a un tribunal, a una comisión de entendidos en la materia, a otros jueces, para que en conjunto, en colectivo, tomen conocimiento del caso y, naturalmente, sancionen, ubiquen las penas que les corresponde a cada uno de los actores. Este paso es importante, pero es también lo correcto, la línea adecuada que el señor juez ha acogido como un pedido del fiscal, primero de excluir la versión de Correa y luego de que él no sea el juzgador, o es el señor juez el que se autodetermina, yo no quiero, no es un lavatorio de manos, es un paso que me parece va en correcto con la línea que dispone el código correspondiente, a sabiendas de que el código que va a ser utilizado y el artículo desde donde va a ser utilizado es el número 370 del Código Integral Penal vigente. ¿Qué dice el el artículo 370 del código anterior? Es lo que le había solicitado. No lo tenemos todavía. Sí sería también
doctor Jorge Zavala, importante que podamos nosotros comparar los contenidos. Así es que nos vamos a la Florida, señoras y señores, y quedamos a expensas de su explicación, doctor Jorge Zavala, para que tenga usted la gentileza de darnos a conocer si usted está de acuerdo con los pasos realizados por los jueces correspondientes, es decir, por un solo juez que venía interviniendo. Tenga la bondad. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días con todos. A ver, primero una explicación. El sistema acusatorio penal que acoge la Constitución de la República del Ecuador y el COIP determina que en esta primera fase que ya pasó, el fiscal tiene el monopolio de la acusación fiscal y tiene el monopolio de la investigación procesal penal. Y por lo tanto, en esa fase, el fiscal debe llegar o no a la convicción de que se ha cometido un delito, qué delito se ha cometido y quiénes son sus presuntos autores. Por eso se llaman elementos de convicción. Convicción para el fiscal, convicción para sustentar la acusación, convicción para decir quiénes son el delito y convicción para decir cuáles son los presuntos autores. ¿Bajo qué forma de acusación, doctor Zavala? Esa acusación coge el fiscal y los hechos que los llama indicios, que se encuentran según él corroborados en el expediente, los adecua, los subsume en un tipo penal, y en este caso es el artículo 370 del COIP, el que ha seleccionado el señor fiscal, y lo cual afirma que ha llegado a la convicción que se ha cometido ese delito. Asociación ilícita. Exactamente, asociación ilícita. Esta es la agrupación de dos o más personas para la comisión de delitos indeterminados. Ese es el tipo penal al cual se acoge. En cuanto a que comenzó siendo con el Código Penal anterior y ahora es con el COIP después, estoy de acuerdo, pero ese es un proceso en que el fiscal debe seleccionar por obligación constitucional cuál es el más favorable para los procesados y aplicar ese más favorable para los procesados de acuerdo con el artículo 76.5 de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la asociación ilícita es un delito permanente que según la acusación se ha venido cometiendo en el Ecuador desde el año 2010 hasta el año 2016 y según la Procuraduría hasta el 2017. Por lo tanto, dos códigos intervinieron en la ejecución de este delito permanente. Entonces la Constitución determina que se aplique el que más favorezca al reo. En este caso es el COIP. ¿Eso ha hecho el fiscal? Sí. Hasta aquí la explicación de lo que ha hecho el fiscal. Sí, la asociación ilícita, artículo 370. ¿En qué consiste? Cuando dos o más personas, dice el COI, se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años, cada una de ellas será sancionada por el solo hecho, de la asociación con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y esto dicen, doctor, que no es el camino adecuado, que no es el camino correcto. Usted dice, no, este es el camino. ¿Por qué, doctor? No, yo lo que sostengo es que a esa convicción ha llegado el fiscal. Allá. Nada más, eso digo. Usted no lo quiere calificar, digamos, desde el lado de un profesional jurista de su importancia. Yo no quiero todavía decir si yo llego a la misma convicción que el fiscal. Ya. Lo que quiero explicar objetivamente es que en la realidad, hasta el día de ayer, a esa convicción llegó el señor fiscal y trasladó esa acusación para que la evalúe el juez jurado, que es el juez de garantías constitucionales. Y yo le podría preguntar a usted de qué duda para no reafirmar que lo que dice el señor juez, ¿no? Hay que aplicar el 370. ¿Por qué duda
y perdone que le pregunte de esta manera, porque estamos en una fase de estudio, de valoración de las normas que hay que aplicar para hacer una correcta, con un correcto balance de la situación y el escenario. Por el momento, ¿la asociación ilícita existe o no existe? ¿Y entre quiénes, doctor Zavala? A ver, le contesto diciéndole a sí mismo con objetividad. Para el fiscal existe y para el juez de garantías constitucionales jurado existe. Y así se ha pronunciado, no obstante que no he leído todavía el auto del señor juez para saber en qué se fundamenta. Para ellos existe. Ahora bien, yo a usted, a su pregunta, para no evadirla, porque no soy muy partidario de evadir preguntas cuando se trata del campo de mi experticia. ¿Cuánto le agradecemos? Le puedo decir francamente, contestemos las siguientes interrogantes. Yo les voy a poner un ejemplo para más facilidad. Si dos personas acuerdan robar un banco y van y roban el banco, yo pregunto, ¿hay coautoría en robo o asociación ilícita para robar? Porque de eso depende, esa respuesta depende si el fiscal está equivocado, el juez está equivocado, el fiscal está en lo cierto o el juez está en lo cierto. Eso lo decidirá el tribunal en la última etapa. Pero ese es el problema aquí, que se han presentado los hechos de tal manera en que supuestamente se asocia Juan con Pedro, o tío y sobrino, para cohechar. Y resulta que eso no es delito de cohecho, sino que es delito de asociación ilícita. Entonces yo me quiero plantear las interrogantes que deben plantearse para los jueces. Porque si los jueces llegan a decir que no hubo asociación ilícita, sino coautoría de cohecho, no se podrá juzgar ese cohecho, porque no fue acusado. Y dos, si ese cohecho pretende ser perseguido en otro proceso, basado en los mismos hechos, se va a aplicar la misma tesis de la Fiscalía. No para Santos, no dos veces sobre lo mismo, y en consecuencia no puedo juzgarlo por el delito de cohecho. Esas son las interrogantes principales que habrá que contestar en el momento indicado de los jueces en la fase de juicio. Por eso a su pregunta le respondo con esas interrogantes. ¿Aquí se demostró asociación ilícita o se demostró coautoría de cohecho o no se demostró nada y se escogió la asociación ilícita simplemente como un cajón desastre para meter indicios que no conducen a la comisión de un delito? Ahora, esas son las preguntas que todos nos planteamos. Ahora, doctor, perdone, llamar a juicio a los 13 procesados acusados por el fiscal general Carlos Vaca en grado de autores de delito de asociación ilícita, incluido el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, su tío Ricardo, el excontralor Carlos Poli, fue la resolución que acabamos de conocer, tomó el señor juez. ¿Con qué bases, perdone que insista en esto, con qué bases podía haber optado por otro camino y cuál podía haber sido el otro camino que puede estar entre juristas o penalistas en discusión? Perdone que le pregunte de esta manera, es parte de mi, de mi ignorancia en el tema jurídico penal. Bien, yo creo que aquí el tema es el siguiente. El fiscal, repito, por constitución y ley, tiene el monopolio de la acusación fiscal. Y ese monopolio significa que en la primera fase, hasta donde llegamos el día de ayer, el único que tiene la voz cansante para seleccionar los hechos y el derecho aplicable es el fiscal hasta antes de pasárselo al juez jurado. Entonces, en esa primera fase, llegó a la convicción el señor fiscal de que hay asociación ilícita y que los 13 procesados son autores del delito de asociación ilícita y de ningún otro por lo pronto. Y de ningún otro por lo pronto. Entonces, ahora bien, el juez se reúne o escuchó la sustentación del fiscal, escuchó los 180 indicios, después de eso razonó durante 4 días, en la soledad de su deliberación llegó a la conclusión
de que había lo suficiente para aprobar, esto es, para razonablemente inferir que el fiscal tiene la razón y que en consecuencia hay méritos para llamar a juicio a los 13 procesados por el delito de asociación ilícita. ¿Qué pudo haber pasado? Que el juez, conociendo la posición del fiscal y los indicios, diga: no, señor, a mí no se me está demostrando con suficiencia que hay elementos para una asociación ilícita. Me está demostrando que hay para cohecho, me está demostrando que hay para testaferrismo, me está demostrando que hay para lavado, pero no me está demostrando ninguna asociación ilícita. Por lo tanto, sobreseo ese cargo y he sobreseído el cargo y simplemente archiva. Si usted quiere ser fiscal, apele. Esa es la otra opción que tenía el juez jurado, que no la optó y más bien aprobó la tesis que sustenta la fiscalía. No sé si esa era su pregunta. Claro, sí, efectivamente. Lo otro preguntar es un poco grotesco, decir ¿a quién beneficia este camino? ¿Por qué se escogió aquello? Ahora, los 28 elementos de convicción que contribuirían para demostrar no solo la autoría en el delito de asociación ilícita, sino que luego se podrían fundamentar otros procesos. ¿Usted los califica de adecuados, consistentes, que no sé qué más adjetivización otorgarle de su parte porque no me corresponde? ¿Cómo juzga usted en definitiva el auto de llamamiento a juicio y los elementos de convicción que el señor juez jurado ha recogido o establece para dar este paso? A ver, aquí preguntémonos primero por qué fue la convicción del fiscal. Correcto. Para hablar de asociación ilícita. De acuerdo con el COIP que usted lo tiene en su mano, tenía que haberse convencido, uno, que 2 o más personas se reunieron. Dos, que esas 2 o más personas tenían un mínimo grado de coordinación, organización y coherencia para formar una asociación. Por lo menos 2 personas. Por lo menos 2 o más, por eso digo, al menos 2. Ya. Segundo elemento, que deben tener una mínima organización para que haya asociación. Asociación no es simplemente reunirse para robar un banco, eso es coautoría. Asociación es tener una mínima organización y cohesión, es decir, un lugar donde reunirse, una frecuencia para reunirse, comunicaciones para reunirse, una mínima organización como lo exige el COIP. 3, con el propósito firme de cometer delitos, no concretos, no específicos, sino delitos en general, indeterminados, cualquier tipo de delito para el fin de lucro que se está persiguiendo. Si yo tengo esos 3 elementos, asociación, permanencia y propósito de delinquir, es que tengo los elementos de convicción para acusar asociación. Entonces preguntémonos, ¿existió en la enunciación de los 28 indicios demostración que corrobore que hubo 2 o más personas que se organizaron para cometer delitos con el proyecto de cometer delitos, con sentido de permanencia? Si decimos que sí, entonces el fiscal tiene una base de acusación. Si decimos que no, no tiene ninguna base de acusación para el delito de asociación ilícita. Ese es lo que juzgó el fiscal y llegó a la convicción que sí lo tenía. Y evaluó el juez y llegó a la convicción que tenía la misma convicción que el fiscal, y en consecuencia que pasen del juez para ver si la prueba corrobora lo que acabo de decir. Esa es la situación como está y lo que ha pasado. A través de un lenguaje estratégico o a través de claves, o quién sabe, de comparecencias simultáneas para cometer el delito, tenemos únicamente a 3 personajes. El autor principal, señor vicepresidente, su tío Ricardo, se reunían con él, ellos han negado. Y en esta parte, como dicen en asierre ecuatoriano, negar es padre y madre. ¿Quién le puede probar de que se reunieron con otros actores
el señor Glass y el señor Rivera, porque se necesita un número que exceda, digamos, un determinado límite para poder darle el calificativo de asociación ilícita y que se reúnan, obviamente, para concretar el objetivo estratégico de perjudicar a través de las metodologías que ya conoce con evidencias el juez, se dieron a realizarse. Hasta ahí me quedo yo. No hay los elementos de asociación convincentes. Si usted me permite, con todo respeto, consultarle a su colega que está con nosotros, saludando también a la dama que nos acompaña, son abogados penalistas, académicos como Beatriz Rodríguez y Santiago Guarderas. Le pregunto a Santiago, ¿usted cómo podría contestar las interrogantes que todavía se formula el señor doctor Zavala? No está tan convencido porque no se ha demostrado a plenitud aquello. ¿Usted ha hecho un seguimiento mucho más perseverante? Si se quiere celoso, tal vez, por su parte académica, doctor. ¿En qué podría estar de acuerdo con lo mencionado por el doctor Zavala respecto a la conducta del juez jurado? ¿Con qué podría estar de acuerdo y con qué usted no está de acuerdo, para un poco que el oyente se beneficie de la discrepancia que tienen ustedes potencialmente? Adelante, doctor Guarderas. Muchas gracias, Gonzalo. Saludamos Un saludo a la distancia a mi apreciado amigo y maestro Jorge Zavala. Un saludo a la doctora Rodríguez. Creo que en la mayor parte de lo que ha dicho Jorge yo comparto. Es decir, tenemos que tener claro cuál es el desenvolvimiento del proceso penal para poder un poco entender por qué se van dando cada uno de los hechos que acaba de comentar Jorge Zavala. Recordemos que en el proceso penal existen 3 etapas claramente diferenciadas. La primera, la instrucción fiscal, como lo ha dicho Jorge Zavala, a cargo, en poder del fiscal. En este caso, el fiscal general, dado que los procesados tienen fuero de corte, algunos de ellos. Y obviamente se produce el arrastre de fuera, lo que se conoce. Y en ese sentido... ¿Qué hace el fiscal? Perdona el que fiscal, le pregunte de esa manera. Lleva la etapa de investigación que empieza con la formulación... No, en este caso, sí, ¿qué es lo que hizo el fiscal? Muy bien. El fiscal tiene, luego de hacer la investigación, llegar a una conclusión. Si existió el delito y si existe responsabilidad de las personas de los que él presuntamente acusa. Si llega a esa convicción de estos 2 elementos que son trascendentales, la existencia, la materialización del delito, que hubo el delito primero, y segundo, que esas personas que están involucradas en el proceso tienen responsabilidad, él tiene que emitir un dictamen acusatorio. Porque podría ocurrir que, como usted lo señalaba, con respecto a 4 personas, él considera que no son, o que ya se juzgó, o utiliza el principio no bis in idem, y por lo tanto se abstiene de acusar. Es decir, el que tiene la responsabilidad, el que tiene la atribución para establecer si acusa o no, es el fiscal. Pero eso es bueno para una clase. Exactamente. Ahora, doctor Guarderas, y ahí le voy a decir una cuestión que viene... ¿Acusó o no acusó el fiscal? Acusó a Glass, acusó a Rivera, acusó a Polit y acusó a 13 personas. ¿Sí? Adicionales. Ahora, ¿de qué podía acusarlos? Ahí viene el punto que usted exactamente, y en el cual yo también comparto. Les acusó de asociación ilícita. ¿Creo yo que ese es el delito que le debía acusar? Creo que no. Primera cosa. Tenemos dentro del COIP el artículo 369 que trata de la delincuencia organizada. Si me permite, Gonzalo, sí, claro, leer: la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma
ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tengan como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Vea, si usted ha escuchado todos los argumentos que ha esgrimido el fiscal en su acusación durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, definitivamente creo que existen todos los elementos para llegar a la conclusión de que lo que debió acusar no fue de asociación ilícita, sino de delincuencia organizada. Lamentablemente el fiscal... Pero leamos no hizo... en beneficio del público que es la asociación ilícita. Okay. Es más simple, porque obviamente aquí dice... Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años, cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Cuál es la diferencia? Que la una es una simple, como lo dice, mire, es simplemente cuando se asocian dos con el fin de cometer delitos sancionados con menor. El otro es toda una estructura, forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente y reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el manto de dirección, planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos, aquí sí sancionados con una pena mayor de 5 años, y que tenga el objetivo la obtención de beneficios económicos de orden material. Mire, aquí el fiscal nos decía que es toda una trama organizada que pidiendo peaje del 1 al 1.3%, obtuvieron beneficios de 13 millones. Debía aplicar entonces el 369. Debía aplicar y debía acusar, porque en su momento, cuando iba a concluir la etapa de la instrucción fiscal, se le pidió al fiscal que hiciera la reformulación de cargos para que justamente reformule y le acuse de este delito de delincuencia organizada. Permítame, al doctor Zavala, el fiscal acude al 370, doctor. ¿Está equivocado allí, según el racionamiento que hace el señor doctor Guarderas? En mi criterio el tema es que la fiscalía adoptó primero el concepto organización, lo hizo extensivo a los 13 procesados. Para mi criterio, la organización existió solo con Odebrecht, solo los ejecutivos de Odebrecht. Ellos organizaron transnacionalmente todo el esquema de delitos que se ejecutaron en el Ecuador. O sea, el modelo. Pero que los 13 procesados se organizaron entre ellos, no señor. Esa organización no existió, esa asociación no existió, y fueron simples coautores con la asociación de los delitos cometidos en el país. Así está demostrado. Por lo tanto, los 13 procesados no debieron ser acusados ni de organización ni de asociación, sino de la coejecución de los delitos de cohecho, de testaferrismo o de lo que fuese, pero nunca de organización ni de asociación. Eso no lo demostró. Lo que está demostrado, repito, es la organización delictiva transnacional de Odebrecht. Sobre la persona jurídica Odebrecht se estructuró la organización ilícita. De ahí salieron los recursos, de ahí salió la infraestructura, de ahí salió el recurso humano, de ahí salió la planificación, y se comenzó a ejecutar por cada superintendente en los países de Latinoamérica, entre esos Ecuador. Eso pasó. Así es. Pero aquí en el Ecuador, que usted me diga que ni siquiera se conocían entre ellos los procesados, ni siquiera se juntaron nunca, en un periodo de 2010 a 2016. Jamás usted puede relacionar a Poli, lo puede relacionar con Masud, a Masud con Terán. No existió eso. Eso es una creación para meter en un saco roto que se llama el tipo penal de la asociación ilícita
algo que debió ser enfrentado con los delitos de ejecución en Ecuador. Ese es mi criterio. Gracias, doctor. Pero le robamos unos minutitos adicionales. Doctora Beatriz Rodríguez, ¿usted cree que lo que se ha cometido es una delincuencia organizada para aplicar el 369 o se ha caído en una asociación ilícita? ¿Cuáles son las diferencias que usted podría destacarlas? Pero el juez da la impresión de que se somete al 370 del COI, no al 370 del código anterior. Y el 370 del COI, o sea, del código vigente, habla de asociación ilícita. ¿Cuáles son las diferencias en este caso que le hacen distinta a la delincuencia organizada? Ya nos ha dado una explicación el doctor Zavala y ha hecho lo propio el doctor Guarderas. Ahora que queremos conocer en homenaje a la audiencia cuál es su punto de vista. Penalista, bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, buenos días, un gusto con todos los que estoy compartiendo el panel. A mi parecer, yo creo que el delito de asociación ilícita era ya descabellado incluso pensarlo que se lo iba a hacer por el Código Penal anterior, pero ahora incluso con el COIP que está en vigencia y que por fin se ha reconocido que es un delito continuado, creo que igual sigue siendo incoherente. ¿Y por qué digo que es incoherente? Porque si hablamos con simple lógica, sin pensar en lo jurídico, nos están diciendo que es una asociación ilícita. ¿Y qué es la asociación ilícita? Asociarse para cometer delitos. ¿Pero qué delitos se están cometiendo? No nos han dicho. Solo nos han dicho que es una estructura de poder de dos o más personas, porque estamos discutiendo ese tipo de cuestiones, pero no nos están diciendo para qué se han asociado. Si se asocian para cometer delitos, lo primero que a mi parecer debía haberse establecido es qué delitos fueron los que cometieron. Y habían los indicios necesarios, como la glosa de Contraloría, el delator de Odebrecht y los 13 millones que se le encontró al tío del vicepresidente, como para que ya se nos diga que existen otros delitos. Nos podían haber dicho que había cohecho, porque había coimas, que había peculado, porque ya hay informes de Contraloría. ¿Y dónde está el dinero? Había lavado de activos. Se debía haber establecido, a mi parecer, primero ese tipo de los delitos, los que se cometieron, y de ahí decir que como es el mismo grupo de personas que se asociaron para cometer estos delitos, es así, y comparto con el doctor Santiago que es por delincuencia organizada, porque no estamos hablando de delitos de bagatela. No estamos hablando de que se asociaron a vender celulares robados. Y está claro. O arrancar flores de los parques. Exacto. Estos angelitos se asociaron para cometer crímenes tan grandes y con desfalcos al país. Entonces eso tiene que quedar claro. Y por otro lado, y que creo que hay que tomar en cuenta, y dice el 370 claramente, para cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años. Con eso nos abre la puerta en que primero se debieron establecer qué delitos. Si hablamos que fueron delitos de peculado, cohecho, no estamos hablando de delitos de 3 a 5 años. Obviamente estamos hablando con delitos de un marco penal mucho más grande, pero no se nos ha dicho cuáles son. Es por eso que pero eso no es una falla del legislador. No. ¿Y de quienes aprobaron este código? No, yo creo que esto es no es una falla del legislador en realidad. Yo creo que esto es una falla de las personas que aplican. Y lo he venido diciendo constantemente, esto es una falla de fiscalía, porque en realidad ha demostrado tener un papel la pena más deficiente. pequeña y Exacto. dicen, y aquí le dejamos suelto el término asociación ilícita sin precisar ¿cuáles son los delitos? Los pecados, digamos, contra el Código Penal que han sido cometidos, para entendernos entre todos. Tenga la gentileza, ¿a usted le parece correcta especialmente la forma como Beatriz hace la diferenciación o establece el oscuro panorama de su presunción o de sus convencimientos sobre si era aplicable el 369 por el 370, solo hablando de la duración de las penas? Los unos hablan de 10 años y los otros hablan de 5.
para un oyente, para un ciudadano como el que les está hablando, como que no le convencen mucho las dos diferencias. ¿Usted podría esclarecerlas? ¿Por qué el juez prefirió el artículo 370? No, al doctor Zavala le pido que establezca por qué seguramente el juez prefirió el 370. Dicen aquí, claro, no han llegado a decirlo, pero nos dan a entender de que es porque la pena es más pequeñita. No es tan pequeñita, pero 2 años son, o 3 años son, o 5 años son cosa mucho más seria, doctor Zavala. A ver, yo creo que sí, yo quiero primero con la profesora Beatriz y con Santiago mis mayores respetos. Claro que tenemos pequeños puntos de discrepancia, no más allá de que tengan relevancia para la explicación. A ver, lo que yo sostengo es que no se ha demostrado, primero, los tipos penales de delincuencia organizada y de asociación ilícita son figuras típicas, nada más que se diferencian, nada más que por la condición objetiva de punibilidad. Me explico mejor. Para imponer la pena de delincuencia organizada, el legislador puso la condición de que los delitos propuestos sean de más de 5 años, condenados por más de 5 años. Y en el caso de asociación ilícita, el legislador dispuso que para imponer la pena sean delitos menores o de hasta 5 años de prisión. Hizo la diferencia por la gravedad de los delitos, pero los elementos típicos son los mismos. Son los mismos. Tiene que haber organización, permanencia, propósito de delinquir y todo. La diferencia está en la condición objetiva de punibilidad y los dos son delitos de organización. No son idénticos, dice Santiago Guarderas, con el debido respeto. No son idénticos, la diferencia está en que no repite los elementos generales de la delincuencia organizada, no lo repite el elemento de asociación ilícita y no tiene por qué repetirlos. Es una técnica legislativa que se utiliza, por ejemplo, para todos los delitos tributarios, se utiliza para todos los delitos aduaneros. Es decir, un tipo, figura típica general, luego viene el tipo específico de una figura típica con otra pena, simplemente porque en ese se repiten los elementos generales y se suman los específicos. Pero en todo caso es una interpretación de técnica legislativa que se utiliza en todos los países del mundo para esta especie de delitos, igual en el delito de lavado de activos. Los jueces brasileños o los jueces peruanos o los jueces donde se ha repetido este formato, doctora Rodríguez, doctor Guarderas, los jueces en general de la región han escogido este modelo de delito que en la legislación penal ecuatoriana el uno se llama organizada y el otro asociación ilícita. Entonces, doctor Guarderas, dígale a su maestro Jorge Zavala, para mí me queda clarísimo que el artículo que debía haber aplicado el juez es el de delincuencia organizada. Así es. ¿Por qué no lo dice? Yo en este punto sí disiento con el mayor respeto de la posición de Jorge, porque Jorge dice que ni el uno ni el otro, que él simplemente considera que deberían ser como coautor, no como autoría, sino como cómplices, como ejecutores. No son autores ni del uno ni del otro, porque la delincuencia o la asociación provenía de Odebrecht. En ese punto sí yo no comparto en ninguna de las dos cosas. Es más, yo no considero que haya asociación, sino lo que existió es delincuencia organizada. Y yo sí encuentro algunas diferencias, pese a que Jorge también sostiene que el artículo 200... Se parece mucho. Sí, pero la otra solo es una... varían en el número de años de sanción. En el tipo de delitos que se cometen con la asociación o con la delincuencia. Ya. Porque la asociación dice él solamente son menores de 5 años y en la delincuencia. Pero son dos diferencias. O sea, hay una diferencia y la otra, yo creo que la delincuencia implica también la reiteración, la continuidad y los elementos que configuran, porque
cuando yo voy a acusar de delincuencia organizada, tengo que demostrar no solamente la asociación, sino la organización, la forma en que, tal como nos prescribe el artículo 369 lo establece. Lamentablemente esto no lo hizo, no formuló. Ese es el reparo que se le hace al fiscal general. Porque el juez jurado lo que hace en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio es valorar, por eso se llama evaluación. Va a valorar y a tomar una posición respecto de la acusación que hace el fiscal. Y justamente... Ahí uno puede dudar como ciudadano ecuatoriano o latinoamericano de que se pusieron de acuerdo el fiscal y el señor juez. Bueno, es que el juez, como le digo, lo que va a hacer es evaluar los elementos que el fiscal ha presentado en su acusación, porque en la etapa de evaluación preparatoria lo que se basa, cuál es el elemento que se va a considerar en esta etapa de evaluación, es la acusación particular. Y el juez jurado, que justamente esta es la importancia que el juez, que tiene ya la potestad jurisdiccional, es el que va a determinar si los elementos que han configurado para la acusación son satisfactorios, tanto en lo que tiene que ver con la existencia de la infracción, cuanto en la responsabilidad de los acusados, de todos los acusados. Es decir, él podía, y entonces, y en ese punto comparto plenamente. ¿Quién es él? El juez jurado justamente puede decir, y ahí comparto lo que decía Jorge, mire, yo no, mientras usted me ha presentado estos indicios, ¿sí? Estos elementos, yo discrepo con usted. Yo tengo los míos propios. Exactamente. Y yo no creo... ¿Y ahí qué podía pasar? Podía decir, o no existió el delito, o las personas que usted ha acusado no tienen responsabilidad, y por lo tanto lo que voy a dictar no es un auto de llamamiento a juicio, sino un auto de sobreseimiento. Ciudadanamente, doctora penalista Rodríguez, de que se han puesto de acuerdo el juez y el fiscal. Da esa impresión, porque los dos coinciden en el 370. El problema en esto es que el juez, y debemos recordar, por el principio dispositivo, no puede ir más allá de lo que piden también las partes. Entonces, él debe... De lo que pide el fiscal. De lo que pide el fiscal, en este caso. Entonces, debería ajustarse también a los pedidos del fiscal. Entonces, a mí parece... ¿No puede el juez tomar su propia decisión en el escogitamiento de cuál es el artículo que va a aplicar? En realidad no, es que en realidad lo que se debería haber hecho o lo que se debería hacer es una adecuada formulación de cargos en su momento, una adecuada acusación para que el fiscal no exceda más allá. Ahora, si bien es cierto pero también... el fiscal dice que ha entregado como 5,000 hojas. Sí, el fiscal en realidad en su actuación deficiente, como le he venido diciendo, ha hecho, por lo menos ha recabado un poco de información, porque recordemos... Pero ha tomado copias ceros de un montón de documentos o de experiencias, porque no hay nada concreto, ustedes no están en capacidad de darse cuenta de qué piensa el uno, fiscal, y qué piensa el otro, juez. Y entonces le ponen al... Es que tenemos que recordar que el que lleva la investigación penal, el que lo lleva es el fiscal. Él es el indicado con objetividad a recabar todos los elementos de convicción que después van a ser presentados. ¿Y por qué dice el doctor y después va a ser... Que el juez debía haber objetado aquello y decir, usted está aplicando mal la norma correspondiente? Es que, bueno, a eso voy. De que se podía haber hecho, se podía. El problema es que, primero, el juez no puede ir más allá de sus atribuciones por un lado, pero por otro lado, es que no podía haber sido una acusación tan burda como la que se hizo. O sea, en realidad, el juez también confía de un buen trabajo del fiscal. ¿Quién es? Entonces, para mí, aquí, el fiscal es el burdo. Exacto, porque es una acusación burda. ¿Y por qué digo? Porque, bueno, remitiéndonos a lo que estábamos hablando anteriormente, estamos en una diferencia entre asociación ilícita y delincuencia organizada, en donde lo importante y la diferencia primordial es el de los delitos a cometer, para qué se reunieron y el marco de la pena. Y esto es importante porque en un caso, en la asociación ilícita, hablamos de delitos menores, de delitos de bagatela que son de menos de 5 años.
Eso está explicado. Entonces, ahora, claro, por supuesto, si es que el fiscal hubiese hecho una buena acusación, las cosas y el panorama sería completamente diferente. ¿Cómo lo calificaría al delito, doctor Zavala? Si no es de bagatela, debería haber sido un proceso con una categoría, digamos, una violentación de la ley con otra categoría más grave, por decirlo de esa manera. Tenga la bondad, doctor Zavala. Ahora, primero vamos aclarando los temas. Yo no creo que en asociación ilícita se trate de delitos de bagatela, porque, por ejemplo, está incluido el delito de cohecho, ¿no?, que tiene pena de hasta 5 años y menos de 5 años. Eso no es bagatela. Son delitos de bastante entidad y de bastante gravedad. La diferencia no está ahí, repito. ¿Qué significa bastante entidad? Entidad significa de bastante gravedad a un bien jurídico considerado y de una punibilidad considerable, como son 5 años. Claro. 5 años nunca es un delito de bagatela, es a 5 años. Eso, comencemos por ahí. Por otra parte, repito, ahí no está el problema, esas son condiciones objetivas para la pena. No tiene nada que ver con el tipo penal. El tipo penal es uno solo. La diferencia está en la condición objetiva de punibilidad, primero. Segundo, precisamente la asociación para delinquir o la delincuencia organizada son delitos indeterminados. ¿Por qué? Porque si no se confunden, por favor, con la coautoría. No es que yo he dicho complicidad, no, yo he dicho que son coautores de delitos que se propusieron en el Ecuador. Es decir, si se propusieron cohechar en el Ecuador, hubo cohecho en el Ecuador. Si se propusieron lavado, hubo lavado en el Ecuador. Si se propusieron testaferrismo, hubo testaferrismo en el Ecuador. Pero no hubo asociación para testaferrar, ni hubo asociación para cohechar. Esa asociación no existió. Lo que existió fue coautoría. Entonces, ¿en qué se diferencia la asociación, organización con la coautoría? Precisamente en que la coautoría es cuando yo me asocio con alguien para cometer un delito determinado, un delito singular, sin permanencia, ocasional, eventual, transitorio. Robemos ese banco, estafemos esa empresa, asaltemos esa botica, matemos a fulano. Eso es coautoría. Pero aquí yo pregunto, ¿dónde están los elementos de la asociación o de la organización delictiva? No existen, solo en Odebrecht existe. Dice, por ejemplo, el acusador particular, que el doctor Montúfar, que son 28 los elementos de convicción que contribuyen para demostrar no solo la autoría en el delito de asociación ilícita, sino que luego se podrían fundamentar otros procesos, dice él. A ver, los 28 elementos de convicción contribuirán para demostrar no solo la autoría en el delito de asociación ilícita, sino que luego se podrían fundamentar otros procesos. ¿Tiene este punto de vista alguna significación o importancia para usted, doctor Zavala, si es tan amable? A ver, eso precisamente es una de las demostraciones de una contradicción sin nombre. Yo no puedo, con los mismos hechos, los mismos indicios, dice él, acusar de autoría de asociación ilícita y los mismos hechos acusarlos de autoría de cohecho. Para fundamentar otros procesos de acusación. Por eso no puede. Primero, no puede. ¿Por qué? Porque los elementos que demuestran el cohecho no pueden ser los mismos que demuestran la asociación ilícita, por favor. Los elementos de asociación ilícita son al interior de la organización. Esos prueban la pertenencia a la asociación, que es lo que se prueba ahí. El otro, que es un delito autónomo, son los indicios para el cohecho. Uno, por una parte. Y por otra parte final, ¿cómo me pueden iniciar dos procesos por los mismos hechos? Artículo 5, numeral 12 del COICO. No, numeral 9, perdón. No se puede juzgar dos veces por lo mismo. Si me juzgaron por estos hechos, ya juzgaron por estos hechos a los 13 por asociación ilícita, ya nadie los puede juzgar por otro delito. No hay, por ningún delito. Así que eso no puede suceder en el Ecuador y no podemos permitir que suceda en el Ecuador, no por el caso Odebrecht. Claro, no pero en el dictamen, doctor, en el dictamen acusatorio, acusa a 13 personas y absuelve a 5. ¿Cómo es esto? No, Gonzalo. bien,
el sobreseimiento por no acusación es correcta de parte del juez, no podía hacer otra cosa. El monopolio de ese dictamen es del fiscal, no del juez. En eso coincido con la doctora Rodríguez. El problema está en que en los 13 acusados, el tema está en que ya se juzgaron los hechos imputados por la fiscalía. Ya están juzgados en la primera fase, hasta la evaluación, como bien dice Santiago. Están evaluados y pasaron a juicio. Pero esos mismos hechos no los puedo desdoblar, trasladar a otro juez, a otro proceso, a otra investigación. Ahora quiero seguir cohecho. Ahora quiero seguir lavado. Ahora, no señor. Eso sería realmente el mismo argumento con que se liberó a Santo Filo del non in idem, ahora sí utilizarlo en contra de los procesados ecuatorianos. Eso no puede hacer la Fiscalía, ni lo va a pasar, estoy seguro, ningún juez, bajo ninguna circunstancia, porque el non bis in idem es, como lo sabe Santiago perfectamente, y eso es un maestro, es parangón de los derechos humanos internacionales. Beatriz, en el caso del vicepresidente de la República, el fiscal Vaca presentó 28 elementos de convicción, como ya lo dije anteriormente, en el delito de sobornos de la constructora Odebrecht. Ubica estos 28 elementos de convicción que llaman ustedes, ¿no? Mientras que contra Rivera, contra el tío, presenta 38 elementos. ¿Esto es normal en un proceso? ¿Pueden diferenciarse esas dos solicitudes o aspiraciones de pena? No sé cómo se llamen. Estas penalizaciones que están invocando al señor fiscal y al juez competente. Lo que pasa es que si estamos hablando de que se han encontrado diferente número, como estamos diciendo, de evidencias o de elementos de convicción de una u otra persona, claro, precisamente sí pueden variar. ¿Y por qué pueden variar? Porque el tío, el tío actuaba como intermediario. Él era el intermediario y el otro era el funcionario público. Y eso público. Le baja la... No, lo que la pasa, culpabilidad. No es que no le baja la culpabilidad. La cosa aquí es que se encontraron muchos más antecedentes que le involucran. Y esto es normal y es obvio, por así decirlo, porque en un caso de peculado o en un caso de cohecho, no es el que va a tomar directamente el dinero, no es el funcionario público. Obviamente lo va a hacer por medio de terceros, como se hizo en este caso, y se quiso decir que no habían indicios suficientes para poderle procesar por delitos más graves. Entonces sí se puede, obviamente sí se puede encontrar diferentes números de elementos de convicción tanto para una persona como para la otra. Y en este caso mucho más aún porque hablamos del intermediario y el intermediario es el que hizo todo, es el que recibió las coimas, es el jerárquicamente inferior, podríamos decirlo, en nuestra estructura. Porque el funcionario, el mayor, el vicepresidente, tenía que mantenerse al margen de todo esto y obviamente tenía que haber un tercero que tome todo el dinero, que reciba las coimas. Entonces, por ese lado, no habría problema en que a una persona se le encuentren más indicios o no. Los indicios, si tenemos 1, si tenemos 2 o si tenemos 28, igual nos llevan a establecer la responsabilidad penal. Aquí lo importante es que... La Fiscalía está equivocada en establecer un rol más atenuado o menos protagónico. Menos protagónico y atenuado del tío, porque era el pobre tío, más o menos esa equivalencia le doy yo ciudadanamente. El pobre tío actuaba como intermediario nomás. El pícaro era el vicepresidente, pues. No, es que aquí lo que no es así en realidad, porque aquí hubieron autores, hubieron varias personas cometieron el mismo delito y lo hicieron de diferente forma. El uno, claro, por supuesto, tenía que mantenerse al margen, como ya lo he dicho, pero el otro era el que recibía las coimas. Entonces no es el pobre, era por eso hablamos, y comparto con Santiago de que hablamos de una estructura organizada, porque tenemos a alguien que manejaba los sectores estratégicos, que es el vicepresidente, tenemos otra persona que era el tío, que no tenían o sí tenían contacto, que era lo que se nos quiso decir, pero que era el que recibía las coimas, y tenemos por otro lado una empresa privada que coimaba. Entonces hablamos de una estructura de Odebrecht con los funcionarios públicos y sus familiares. Estamos, Santiago, en el tema de la gravedad de la actoría. Por ejemplo, decían que el señor hasta este momento vicepresidente,
o el señor Glass, el ingeniero Glass o el señor Glass, O JG. o JG, tenía lo siguiente, o sea, actuaba de la siguiente manera. Él era el que reclamaba los pagos, pero tenía su estilo, pues. Alzaba el volumen del radio, ¿no es cierto? Por si acaso el brasileño le vaya a grabar. Y entonces cogía su aparatito y le ponía ahí una nota. ¿Cómo están los pagos? ¿Ya pagaste? ¿Estamos al día? Porque esa significación tiene. ¿Qué tipo de actores entonces, Glass? Con esa evidencia que consta procesalmente. Y luego de la explicación muy clara que ha dado Jorge Zavala, yo le pido disculpas porque interpreté mal. Y creo que comparto ahora sí con lo que él claramente lo ha señalado. Porque un poco nos enfrascamos en la asociación y en la delincuencia organizada. En discutir ambas en discutir penalidades. ambas figuras penales. Eso. ¿Sí? En ambos delitos, viendo cuál de los dos tenía mayor cabida en relación con la acusación que formuló el fiscal. Pero Jorge Zavala, y ahí estoy plenamente de acuerdo, él dice, ni ese delito, ni de otro, sino que ellos son coautores, o de cohecho, o de peculado, o de enriquecimiento ilícito, o de lavado de activos. Habría que determinar, justamente en función de los indicios. Pero no de estos delitos, sino al grado de responsabilidad que usted me dice, autoría, fue coautor con Rivera y con nosotros del delito que podría caer en cohecho, en peculado, en lavado de activos, es decir, ahí sí podríamos determinar que son, eso sí, delitos mayores y a los que debió acusar el fiscal. Ese es el punto y yo creo que es lo correcto y ahí sí. Punto clave. Sí, exactamente. Beatriz. Sí, exactamente es eso. Es lo que he venido diciendo. Creo que nos tienen discutiendo temas intrascendentes y lo más obvio y lo más intrascendentes? es, por ejemplo, nos tienen diciendo ahorita si va o no va a la asociación ilícita, si se encontró o no se encontró los indicios adecuados, y lo que se ha encontrado y lo que ya se tiene son los indicios correctos, claros y precisos para formular cargos por delitos mucho mayores. Como ya lo han dicho, peculado, cohecho, asociación ilícita, existe ya y por eso se debería hacer. Para un desenlace del punto de vista del señor y respetable maestro penalista Jorge Zavala Egas, le estaré molestando en unos instantes si el tiempo y su agenda lo permite. Sin embargo, yo quiero este momento preguntar o enfrentar, perdonen por el término, enfrentar argumentalmente, en términos de reflexiones y posiciones legales, normativas, penales, al señor doctor César Montúfar, uno de los acusadores particulares o ciudadanos, y al doctor Eduardo Franco, que también está en línea. Así es que la cadena Democracia se complace en presentar ambas opiniones. ¿Por qué usted, doctor Eduardo Franco, insiste permanentemente? Él es el defensor del señor vicepresidente o del ex vicepresidente, como quieran verlo, desde el lado ético, moral y ciudadano. El señor doctor Eduardo Franco dice, no aprobado bajo ninguna circunstancia el señor fiscal. No obstante las miles de fojas que nos han mandado, no ha aprobado una sola acusación. Mi cliente o mi defendido es inocente. No le han probado nada. Y el doctor Montúfar, en cambio, tiene otro criterio. Voy con usted, doctor Franco. Bienvenido y muy buenos días. Buenos días, distinguido periodista. Dígame la pregunta, yo encantado le contesto. Usted sostiene, doctor Franco, de que no hay ninguna acusación, prueba o circunstancia, óigame bien, o circunstancia que demuestre que su defendido
es coautor del quebrantamiento del artículo 369, que habla de delincuencia organizada, en donde él pasa a ser uno de los primeros actores. Y yo ponía como ejemplo de que él sí se entendía con su proveedor de recursos o de coimas cuando menciona que él levantaba el volumen del receptor y le escribía le escribía cómo están los pagos. Eso no es una evidencia, una prueba, o qué reclama usted respecto a lo que le estoy diciendo, porque lo que quiero es enfrentar la opinión de Montúfar, el acusador, y del señor doctor Franco, el defensor. Es mi intención periodística con respeto a las dos partes. Adelante, doctor Franco. Mire, en primer lugar, hay una acusación del fiscal que para nosotros es totalmente insostenible y falaz. Hay una acusación del doctor Montúfar que también es insostenible y falaz, y se basan fundamentalmente en el testimonio organizado, el testimonio anticipado que presentó José Concienciado Santos, corrupto y corruptor, que ha sido sentenciado en Brasil. No se habla de delincuencia organizada porque este es un tipo penal que es distinto al de asociación ilícita. El delito que supuestamente mi cliente, el vicepresidente constitucional del Ecuador, ha perpetrado, según la Fiscalía y según la acusación particular de la Procuraduría y del doctor Montúfar, es el de asociación ilícita. Entonces, nosotros la defensa sostenemos, en primer lugar, que la Fiscalía no ha logrado desvanecer ninguno de los que la defensa técnica ha presentado. La Fiscalía no ha probado y va a poder probar, porque Jorge Glass es inocente, que hubo una asociación ilícita. Mire, el delito contemplado en el artículo 369 del Código Penal anterior, hoy, artículo 370, establece que dos o más personas se organizan y forman ilícitamente una asociación con el ánimo de perpetrar delitos menores de 5 años. Y usted revisa en el SACE, cualquier periodista, cualquier persona puede establecer, el fiscal general cuando acusó ni siquiera nombró cuáles son los delitos menores de 5 años que Jorge Glass ha perpetrado, y ni siquiera pudo demostrar cómo organizó, de qué manera, dónde, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Quito, en Guayaquil, en Machachi, en Cuenca, porque todo delito tiene un nacimiento, aunque es un delito permanente. ¿Cómo se originó? ¿De qué manera se originó? Nada de eso está probado, y no lo pueden probar porque sencilla y llanamente ellos se basan en el testimonio anticipado. Lo que usted estaba relatando es lo que dijo Santos a través de la videoconferencia, que sí, que fue a la vicepresidencia. En ningún momento Santos ha dicho, porque él se encargaba de grabar, a todos a quienes coimaba y hablaba de pagos. Él dice que le dio a Rivera 13 millones de dólares en efectivo y a través de una transferencia en Glory, pero eso tiene que demostrarse ya en esta etapa nueva de las pruebas, en la etapa del Tribunal de Garantías Penales, constituido por jueces de lo penal. Ya aquí ya no se va a tratar de indicios, de presunciones, que Glass dice que prendió la radio. Todo eso tiene que corroborarse. ¿Qué es para usted, con todo respeto, señor doctor? Le voy a demostrar de que en uno de los audios que presentó José Conceição se escucha dialogar con el excontralor Carlos Poli sobre un pedido de dinero que Jorge Glass le habría solicitado para la campaña política
y por los contratos. Escuche usted. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Los contratistas no. Ustedes otra vez se han dado, sí, pero cuando lo estaban pagando. Sí. Ahorita, ¿dónde van a dar? ¿Para qué campaña van a dar? Y más aún ustedes que están con tanto problema internacional. Sí. No, Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería pedir, sí. ¿Quién habla contigo de eso? Él no tiene aquel parente dele, ahí tiene un tío, no sé qué. Así por el Rivera. ¿Cómo se llama él? Rivera. Tenía otro nombre, Ricardo Rivera, ¿no? Ricardo Rivera. Esa es la llama. Ya no solo las empresas chinas, van por todas partes. Sí, y me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban y tal. Este es el diálogo, señor doctor, entre, ya me cortó, búsquele de nuevo al señor doctor, hasta que piense un poquito, le demos tiempo. Al doctor Eduardo Franco, con él estábamos, se cortó la llamada. Pero allí ustedes notan, y estamos nosotros ofreciendo, no es una primicia, pero nuestro archivo guardó este material para una temporalidad como esta. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando en uno de estos audios que José Consensao, el repartidor, el que se hospedaba en los mejores hoteles de Quito, cambiaba rápidamente de dirección. Ahí recibió potencialmente al tío Rivera y seguramente a otros personajes. Pero ahí clarito dice, se escucha dialogar con el ex contralor Carlos Polit, el Consensao con Polit, porque el otro también era beneficiario. Este audio los complica a los dos, tanto a Polit y obviamente libera a Consensao para las autoridades brasileñas, claro. Porque yo fui hábil en sacarles de decir a los jueces y fiscales brasileños. Yo a estos les grababa todo, en portugués pues no. Yo a estos les grababa todo y consiguientemente esto mantenemos este diálogo en donde a Poli le comenta Consensao, a Poli le comenta, le conversa, acá vienen, aquí piden. Yo he hablado con Glass, dice clarísimamente. ¿Quieren oír de nuevo ustedes, señoras y señores, el audio que estamos escuchando? El que pusimos. José Consensao es el 1, mi querido Alberto. El 1 es Consensao, no es Alberto usted, ¿no? José Consensao y Jorge Glass. Perdón, y Carlos Polit, estoy hablando mal. Están hablando ellos de Jorge Glass. Vea cómo dicen. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Los contratistas no. Ustedes otra vez se han dado, sí, pero cuando lo estaban pagando. Sí. Ahorita, ¿dónde van a dar? ¿Para qué campaña van a dar? Y más aún ustedes que están con tanto problema internacional. Sí. No, Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería pedir, sí. ¿Quién habla contigo de eso? Él no tiene aquel parente dele, ahí tiene un tío, no sé qué. Así por el Rivera. ¿Cómo se llama él? Rivera. Tenía otro nombre, Ricardo Rivera, ¿no? Ricardo Rivera. Esa es la llama.
Ya no solo las empresas chinas, andan por todas partes. Sí. Y me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban y tal. Estos no pedían solamente nos pedían a nosotros, pedían también a los chinos, incluso agrega. Sí, vamos a ver si está, y ya creo que recobramos o retomamos la plática con el doctor. ¿Está el doctor? Sí, ya, doctor Franco. Ahí tiene usted cómo replica esto, qué carácter tiene esta confesión o esta grabación, pues no, entre el excontralor Carlos Polis en la plática con José Consensao, el que traía, según la versión generalizada, traía el dinero. Escúcheme, en este momento yo no he escuchado nada porque la línea se cortó. Caray. Usted está hablando de los videos de Santos, pero ya usted como periodista tiene que actualizarse, distinguido amigo, porque ya ese video no tiene ningún valor, porque Santos, concienciado Santos, dada la bondad, entre comillas, del fiscal, se abstuvo de acusarlo, porque dijo que Santos había sido sentenciado en el Brasil y por tanto aplicaba el non bis in idem, que nadie puede sancionado 2 veces por el mismo delito. Ya esos videos, ese testimonio anticipado que como procesado rindió, ya no tiene valor porque ya Santos no es procesado en el Ecuador. O sea, usted dice, ya Consensao murió en el proceso. Lo que dijo antes era el alma bendita de Consensao. No nos sirve a los periodistas un documento magnetofónico tan significativo. Sí, claro. Escuche, dentro del proceso penal, por obra y gracia del señor fiscal del Estado, y por eso yo ayer y varios días hemos dicho muy claramente que allí hay una cosa sospechosa. En primer lugar, contra el fiscal. ¿Por qué? Porque la sentencia de Santos en el Ecuador, mire, cualquier sentencia de acuerdo o documento en el extranjero, sentencia, laudo arbitral, acta de mediación con fuerza de sentencia, dice el artículo 102 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, tiene que ser reconocido y homologado por las autoridades ecuatorianas. Esto no hizo ante los jueces provinciales. El fiscal, como fue contratante con Odebrecht, todo lo que le entregaba a Odebrecht, él lo daba por cierto. Igual el testimonio anticipado que rindió el 27 de septiembre Santos, donde dijo una serie de falsedades y el fiscal no lo corroboró, no lo investigó, no lo contrastó para saber si es verdad o si es mentira. Ese es el objetivo. Mire, el objetivo del proceso penal es saber la verdad, saber si lo que se afirma es cierto o no. Entonces, ese testimonio anticipado, como ya no es procesado, lo rindió como procesado, ya no tiene valor jurídicamente dentro del proceso penal, en lo absoluto. Sí, aquí tenemos algunos abogados. ¿Tiene valor jurídico o no tiene? Gonzalo, lamentablemente lo que dice el abogado o el doctor Franco es una confusión total de las situaciones. Mire, empieza diciendo que dado que el fiscal se abstuvo de acusar a Consensao Santos, esos indicios, esas evidencias no tienen valor. Es una confusión total. Consensao también les dice, ustedes ya no tienen nada que ver conmigo, mire, porque yo dependo de las autoridades judiciales del Brasil. Sí, pero por eso mismo, mire, yo con ustedes lo que he dicho borro. Pero Gonzalo, lo que nos está diciendo el doctor Franco Lor es confundiendo totalmente. Una cosa es que el fiscal se abstenga de acusar o acuse, y otra cosa es si la evidencia que presentó el fiscal tiene o no valor. No puede confundir por el hecho de que no se acuse, eso ya no tiene ningún valor. Esta es una barbaridad jurídica. Luego, él mismo dice... ¿Jurídica o ética? Jurídica, estamos hablando de jurídica, y naturalmente usted sabe los sustentos. Luego, el doctor Franco conoce perfectamente, y lo acaba de decir, viene la etapa de juicio.
Y es en la etapa de juicio donde se presentan las pruebas. Mientras no ocurre esto, lo que tenemos son evidencias, lo que tenemos son indicios, lo que tenemos son versiones, etcétera. ¿Quién está acusando y demandando a José Consensao este momento en Ecuador? Por un lado, entiendo el fiscal, que tenemos el dictamen fiscal, tenemos el acusador, el procurador general del Estado, y tenemos el acusador César Montúfar. Y ellos, obviamente, son los que van a presentar en la audiencia de juicio, que se la tiene que realizar antes del 2 de diciembre, ¿sí? Tiene que concluir, porque recuerde que el 2 de diciembre caduca la prisión y por lo tanto, si es que no se le ha dictado una sentencia condenatoria, va a salir libre Glass. Por consiguiente, es en la etapa de juicio en donde tienen lugar las pruebas. Y es en ese momento cuando se tienen que cumplir los requisitos de toda prueba. Entonces no hay cómo confundir instituciones en el camino. Ya. Ahí, ¿qué dice usted para darle la oportunidad precisa al instante, señor doctor? El doctor. Creo que se cortó de nuevo. Sí. Doctor, ¿me está escuchando? ¿Cortó? No, se cortó. Se cortó. Creo que estábamos... Está mojado el dedo del doctor. Se resbala cada rato. Bueno, José Consensao en plática con Carlos Poli. Ahora sí vamos puntualmente, doctor César Montúfar. Yo quería que replique el defensor para que usted le caiga con todo, seguramente. Tenga la bondad, doctor Montúfar. Doctor César Montúfar, acusador particular, ¿qué opina de lo manifestado por el señor abogado defensor don Eduardo Franco Lor? Si es tan amable, o lo que quiera decirnos respecto a la autenticidad de la grabación y al artículo 370, que es el que estamos discutiendo. A ver, doctor Montúfar. Buenos días, Gonzalo. Un saludo Bienvenido a todos los amigos de Radio Democracia, especialmente también a quienes comparten el panel. Un saludo también a Santiago. Un gusto compartir con todos ustedes este diálogo. Efectivamente, quisiera yo refutar completamente las afirmaciones del abogado del vicepresidente, el doctor Franco Lor. Evidentemente ese es su trabajo, y su trabajo ha sido durante este proceso intentar dilatarlo, incidentarlo, evitar precisamente que lleguemos a esta etapa de llamamiento a juicio, y precisamente con ello tratar de encontrar vericuetos, leguleyadas para asegurar la impunidad de su cliente. Con relación específica a lo que mencionó respecto a la invalidez del audio que usted en este momento, hace un momento, al audio que hace un momento... Puse al aire. Lo que dice Santiago Guarderas es absolutamente lo correcto. Y además... ¿Qué es lo correcto dicho por Santiago Guarderas? Para que todo esté... Dijo hace un momento, que la evidencia y ese elemento es totalmente válido, y además fue ya aceptado por el juez como prueba dentro del proceso. Es decir, más allá de lo que diga el señor o el doctor Franco Lor, que lo único que ha hecho es intentar o pedir la nulidad de todas las pruebas y de todas las diligencias, porque esa ha sido únicamente su estrategia. Su estrategia es decir todo es nulo e interponer cuando ha podido, recursos para dilatar el proceso, para precisamente, como también lo dijo Santiago hace un momento, tratar de que el proceso demore hasta después del 2 de diciembre. Pero esta prueba, este elemento, este diálogo fue ya aceptado por el juez. Es decir, va a ser parte del proceso, va a ser parte de las pruebas que se evacúen durante la etapa de juicio. Y los otros elementos, igualmente el testimonio anticipado de José Consensao Santos, el testimonio anticipado de Rivera, el de Alfredo Alcíbar, el ex
colaborador de Rivera, todos los elementos y todos los correos electrónicos, toda la evidencia que el señor Alcíbar también entregó. Es decir, todos estos aspectos, todos esos elementos ya fueron incorporados como prueba para la etapa de juicio. Así que en ese sentido creo que no hay no tiene ningún asidero, ninguna validez lo que acaba de decir el abogado procesado, hoy acusado Jorge Glass. Pero usted también tiene altos conocimientos legales. ¿Qué opina usted de lo manifestado por el señor doctor Eduardo Franco, en el sentido de que esto ya no va, de que esto me deja más o menos repetir lo que él dijo para que usted le dé la explicación al público, que esto ya no corre, ya no tiene vigencia, se ha borrado y debemos borrar todo el mundo de nuestras mentes y de nuestras memorias, porque ciertamente él ya ha aclarado y además él ya no consta en los juicios de autoridades jurisdiccionales de Ecuador. Él tiene que responder a sus jueces naturales, que son los jueces brasileños. Entonces yo le digo, doctor Franco, pero es un asunto que en cambio usted escucha, son acertos reales, pues. ¿Cómo podríamos, Beatriz, denominar estas memorias que yo he traído a colación? ¿No tienen valor jurídico? ¿No tienen valor procesal? Para el caso del señor, del brasileño, podría ser. Pero para el caso de nuestro proceso que se tramita en Ecuador, es de altísima utilidad, es un testimonio terrible. Exacto. Bueno, primero quiero decir que es respetable, aunque no comparto lo que ha dicho el abogado Franco Lor, pero hay que recordar que él está haciendo lo propio, ¿no? Él está haciendo una defensa para su defendido, valga la redundancia, que está trabajando para él. Ahora, nosotros estamos dando una opinión netamente jurídica y no nos debemos a nadie. Entonces, lo que se está haciendo y lo que quiero decir es que se está tratando de tergiversar las cosas y presentar, como ha dicho el doctor Montúfar, varios incidentes. En este caso, como lo ha dicho en varias pruebas y en varios indicios que se han encontrado, tenemos que recordar que existe una cooperación entre Brasil y Ecuador. Y el hecho de que ya no sea parte del proceso no impide de que Fiscalía posteriormente en juicio lo presente o lo llame como un testigo. Y un testigo de primera mano porque tiene información trascendental que nos puede llegar a la conclusión de que efectivamente el vicepresidente es culpable. Entonces, lo que se nos está queriendo decir o lo que se nos está queriendo hacer es decirnos que todos los indicios no existen y no son válidos cuando ya no es uno, ya no son dos, son 28 elementos de convicción que nos llevan a creer en la posible culpabilidad del señor vicepresidente. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto y tenemos que tomar en cuenta que todos estos se unen entre sí y llegan a un mismo fin. Entonces no tiene validez jurídica, en realidad tiene solo una validez porque yo veo que está tratando de defender a su cliente, como es notorio, pero no está haciendo lo propio. Además. Exacto, como es obligación, pero no está haciendo lo propio en lo jurídico. Se está tergiversando las cosas y no se está hablando de derecho y de derecho penal. Doctor Franco, ¿está en el aire? Cortó. Ya se fue. Vuelvo a llamar. Doctor Montúfar, es que el doctor Montúfar y el doctor Franco, yo les prometo dejarles en solitario. Bueno, no puede ser en solitario, en dúo. Los pongo en paralelo, en simultáneo. Esa es la mejor expresión, la más atinada. Les ubico en simultáneo, ¿ok? Y los dos discuten respecto a la validez. Los jueces sabrán qué validez le otorgan a esto, que son parte de los 28 elementos de convicción que el fiscal presentó a la audiencia preparatoria de juicio contra el vicepresidente Glass. El informe pericial del video filmado
en las oficinas de José Consensae, oficinas improvisadas aquí en el Ecuador, porque era una habitación del hotel, entiendo, no me gusta nombrar ese hotel porque ahí compro el pan de mi casa. En este video, Rivera dice a Santos, ok, tres cosas así rapiditas, quiero que me ayudes, necesito plata para la campaña de vidrio. La versión de su tío Ricardo Rivera. Según el fiscal, el mismo Rivera relaciona a Glass con el sobrenombre de vidrio. La versión y testimonio anticipado rendido por Alfredo Antonio Alcíbar, quien ahora es testigo protegido del caso. Él entregó un pendrive con chats y con mails de conversaciones de Rivera. Y también es parte de los elementos de convicción, las versiones del exgerente de la refinería del Pacífico, Washington Bismarck Andrade, y del abogado de la empresa, don Pepe Zambrano, o José, si le gusta así mejor, señor abogado, José Zambrano. También están las versiones del secretario general de la vicepresidencia, Sergio Ruiz, y de la señora Olga Cristina Muentes, funcionaria también de la vicepresidencia. Otra versión que sumó es la de Carlos Eduardo Barreno, gerente de la Corporación Eléctrica Ecuatoriana. Y así, otros documentos, otras informaciones. Hay una del secretario general jurídico de la presidencia. Hay otro documento que es la asistencia penal que llegó, esta es importantísima, que llegó de Estados Unidos. Claro, que es lo que nos han dado. Exactamente, que incorpora la certificación de la documentación enumerada con los códigos obtenidos de la, me corrige el inglés, doctora Beatriz, Drowsy System en contra de Odebrecht en la Corte del Distrito Este de New York, e información recabada de Glory International Industria Corporation. Este Drowsys fue el sistema de comunicaciones secreto que les permitía a los miembros de Odebrecht comunicarse entre ellos mediante correos y mensajes secretos en los que se utilizaban nombres, códigos y alias. En la asistencia penal de Estados Unidos aparecen 17 apodos para referirse a los destinatarios de las coimas. Uno de ellos es tío. Y así, por el estilo, a ver esto que le puede interesar. Se agregó las copias certificadas de la vicepresidencia, donde constan las agendas de Jorge Glass del 15 al 30 de junio del 16, así como un alcance que se registran las citas de Glass con José Santos. Incorpora el correo electrónico de Miguel Saldívar, el testimonio anticipado, y ya dijimos, de José Conceizao Santos, que dice: el señor Jorge Glass y el señor Ricardo Rivera son hermanos siameses. La versión y ampliación de versión rendida por Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia. Este caballero también está complicadazo porque tiene que repetir lo que ya dijo. Él no puede decir lo que dice el señor defensor, pues. Claro que no, que puede echarse para atrás y decir que claro, no existe, no. No hay cómo borrar, pues, esto, doctor. ¿Cómo le borra, doctor Alexis, esto? Perdón. Así. A ver, doctor Montúfar, con todo esto, la acusación particular se fortifica impresionantemente bien. Bueno, Gonzalo, esos elementos que usted acaba de mencionar fueron admitidos ya como prueba para la etapa de juicio. Entonces, las opiniones del abogado del vicepresidente, en el sentido de que son nulas, de que no valen, de que deben ser excluidas, son solamente opiniones.
la verdad procesal, si cabe la palabra, es que esas ya son las pruebas y fueron admitidas. No solamente la conversación entre Carlos Polit y Concenciao Santos, también el audio y video entre José Concenciao Santos y Rivera, y como le decía hace un momento, todo lo que fue incorporado como elemento con el que aportó el testigo protegido Alcíbar, Alfredo Alcíbar, que tiene y que incluye decenas, por no decir cientos, de correos electrónicos entre Rivera y Glass, y que demuestran plenamente que entre ellos hubo un concierto de voluntades para delinquir, un concierto de voluntades para cometer delitos. Creo que eso es muy importante tener presente, porque evidentemente yo ahí coincido también, escuché un poco de la conversación anterior con lo que decía Santiago Guarderas y la doctora Rodríguez, que en realidad debe haber una reformulación de cargos. Yo pedí al fiscal que se reformularan los cargos, que no fuera asociación ilícita el delito que se persiguiera en esta causa. Lamentablemente Fiscalía y el fiscal no aceptó esa reformulación de cargos. Hay que tener presente que esta investigación fiscal inició persiguiendo el delito de cohecho. Se inició por cohecho en el mes de diciembre y sin justificación se transformó en una instrucción fiscal por asociación ilícita. Y posiblemente, tal vez la figura más adecuada debió ser cohecho, mantener la figura de cohecho. Pero bueno, esa fue la decisión fiscal, nosotros discrepamos con ella, se persigue asociación ilícita y hay suficientes elementos de convicción y ahora pruebas que han sido incorporadas que demuestran el concierto de voluntades para delinquir entre Jorge Glass, Rivera y José Concenciao Santos. Y lo que se va a juzgar en este caso no es del cometimiento de otros delitos, no son los sobornos, no es del lavado de activos, no es del peculado, sino únicamente el que hubo este concierto de voluntades. Por eso es que, y eso es muy importante, me parece que lo mencionó la doctora Rodríguez, que luego de que termine, o paralelamente a este juicio, puedan abrirse las otras investigaciones por los otros delitos, porque no se está juzgando en este momento si hubo sobornos o no, si hubo peculado o no. De hecho, el fiscal, el 1 de octubre, ya abrió una investigación fiscal por cohecho en contra de Rivera y Glass, pero evidentemente de la evidencia que existe se desprenden estos otros delitos que mencionaban. Y un pequeño tema que también es importante, que ya lo mencionó Santiago, pero yo quisiera hacer una pequeña precisión. Este juicio debería terminar ya con sentencia para el 2 de diciembre. Para esa fecha caducan todas las medidas cautelares que fueron dictadas hace 6 meses, principalmente la prisión preventiva en contra de Ricardo Rivera, quien si no hay sentencia hasta el 2 de diciembre podría salir en libertad y de ahí sí uno no sabe si es que él va a comparecer en juicio. En el caso de Jorge Glass es distinto, porque Jorge Glass, a él se le aplicaron las medidas cautelares del 2 de octubre, entonces ahí hay 4 meses más, él no saldría en libertad, su prisión preventiva se mantendría. De hecho, el juez Jurado Favara ayer ratificó las medidas cautelares, la prisión preventiva en contra de todos los procesados. Claro. Entonces quería hacer esa pequeña aclaración. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No hemos podido restablecer la comunicación con el doctor Eduardo Franco Lor, ¿verdad, compañeros? Aquí consta a todas nuestras invitadas que trabajamos con una pluralidad impresionante, porque es nuestra obligación, no es una distinción de la radio, esa es una obligación. Hacemos un trabajo honesto, equitativo, igualitario. Cuando quiera el señor vicepresidente o ex vicepresidente de la República ocupar este medio, por el sistema que él juzgue menester, pues yo lo recibiré con un montón de entusiasmo y las preguntas que naturalmente le formula la gente y le formula las normas legales, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos, después de brevísimos instantes, con el tema la reforma tributaria. Y ahora tenemos una cadena y damos paso a la Asamblea Nacional.